Simplemente quiero poner temas encima de la mesa y que por supuesto seáis vosotras las que habléis, en las que analicéis este tipo de cosas. En primer lugar, una cuestión muy genérica. Obviamente hemos avanzado, porque ir hacia atrás era imposible si echamos la vista a principios de este siglo, pero ¿cómo calificaríais la situación de la mujer en el mundo del deporte en general y en el mundo del balonmano en particular? Bueno, empiezo yo, por ejemplo. Sí, empieza tú, Raquel, sin problema. Pues como bien dices, creo que hemos avanzado muchísimo, tanto en el deporte como en todos los ámbitos de la sociedad. Poquito a poco parece que vamos dando pasos hacia adelante, pero creo que está claro que todavía hay muchísimo camino por recorrer. La desigualdad es clara en todos los aspectos y no me refiero solo al económico, en visibilización, en las partes directivas de clubes, en estamentos, entrenadoras, qué difícil es ver entrenadoras, árbitras, o sea, creo que tenemos muchísimo trabajo por hacer por delante. Vamos en el buen camino, creo que eso nos da mucha esperanza, pero todavía tenemos mucho por hacer. Judith. Pues es que la verdad que Raquel lo ha dicho bastante claro, hay poco que añadir. Yo me atrevería a decir que la situación es precaria. O sea, se avanza mucho, pero también es muy largo el recorrido que nos queda. Y si deportistas, yo siempre me reflejo en deportistas de alto rendimiento, como Carolina Marín, que pierde un patrocinador y casi ya no puede ni competir, pues imaginaros, ¿no? Como digo yo, los deportes minoritarios que nos llaman lo complicado que es para una mujer seguir hacia adelante. Anne. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras de la mesa redonda. Yo quiero tener optimismo y yo creo que todo el mundo tiene un papel y es muy importante. Y yo cuando trabajaba para la Asociación Francesa de Jugadores y Jugadoras, siempre lo decía a las jugadoras, las más jóvenes como a las profesionales, que ellas también tienen un papel y muchas veces son ellas mismas que no se lo creen. Y esto yo creo que hay que cambiar las mentalidades porque al final el papel de las deportistas pues es clave y sí que hay que luchar, hay que aceptar, yo creo que hay que aceptar la situación de desigualdad porque es una realidad, pero no hay que conformarse con esto, hay que trabajar, hay que tener un plan y yo creo que juntas y, o sea, en Francia la experiencia que tuve con la asociación de jugadoras, pues vimos que juntas con implicación por parte de ellas se podía conseguir cosas. Quiero poneros unos datos encima de la mesa porque al final el número de licencias pienso que es muy importante y es verdad que cuesta mucho crecer el número de licencias de mujeres. En 2008, cuando la selección española no había ganado nada en el ámbito internacional, había casi 31.000 licencias de mujeres en España respecto al balonmano. En 2021, casi 15 años después y con 5 medallas olímpicas, mundiales y europeas en medio, 35.000 licencias. Es decir, el porcentaje de crecimiento es bajísimo, a diferencia de otras disciplinas que sí que han sabido explotar los éxitos deportivos para que repercutiesen lo social. No sé qué opináis. Hablad cuando queráis, y matizaros y interrumpiros y así yo no doy paso todo el rato. Bueno, pues yo creo que está claro que no sabemos vender bien nuestro producto. Creo que es bueno, para la gente que estamos en el balonmano es un producto muy interesante, pero de alguna manera, y sí que creo que esto no solo pasa en el femenino, creo que también pasa en el masculino, nos cuesta mucho vender nuestro deporte. Ojalá tuviese la solución. Creo que es un tema que habría que estudiar en profundidad el por qué es y qué se puede hacer y cómo podemos llegar a la gente, a vendernos mejor. Bueno, según estuve escuchando a Anne hace un tiempo que la entrevistaste, creo que va un poco por ese camino, ¿no? No solo lo que es nuestro deporte, sino todo lo que genera alrededor. Y creo que deberíamos intentar desde todos los ámbitos pues explotarlo un poco más. Sí, teniendo en cuenta que es muy complejo, y más el poder que tiene el fútbol en nuestro país,
pero sí creo que tenemos ahí un tema pendiente bastante importante. Yo es un tema que la verdad siempre he pensado por qué no hemos llamado nunca a la puerta de baloncesto y les hemos preguntado cómo lo han hecho ellos en España, porque no sé ahora mismo las cifras, pero estoy segura que en 15 años nos han arrasado en número de licencias. Y bueno, ya tocando el tema Francia, que teniendo aquí a Anne, siempre han comentado, ¿no?, que estos últimos años, sobre todo en los partidos masculinos, ¿no?, se le ha dado como una mayor profesionalidad al final de los encuentros y creo que eso es un éxito. Y hay que saber también, yo creo, llamar al vecino y preguntarle si está haciendo bien, ¿no? No está mal, ¿no? Saber copiarse de lo que funciona bien y cambiar lo que no estamos haciendo bien. Selvina, yo creo que podríamos estar debatiendo de este tema horas, pero yo creo que más allá también, más allá del balonmano o de Francia o de España, yo creo que también la participación femenina de las niñas en el deporte es más baja que las de los chicos por mil razones, y yo creo que en esto los clubes de la base que trabajan con niños deberían como preguntarse también por qué a cierta edad las niñas dejan de hacer deporte, que esto se puede vincular con pues el cuerpo que está cambiando, o sea, cosas tonterías como el ciclo menstrual. Es que hablamos de esto a las niñas, yo me acuerdo que hasta con las jugadoras profesionales no se hablaba, era un tabú. Pero es una realidad, o sea, una vez al mes es una realidad para esas chicas. Entonces yo me acuerdo las jugadoras profesionales cuando me decían, joder, la equipación este año es blanca a nivel profesional, pero esto, o sea, que puede ser un agobio para ellas. Y entonces yo creo que el deporte siempre lo vemos como más masculino, es que todos los niños juegan a fútbol, juegan a todo, y a ver, yo creo que la situación ha cambiado bastante y menos mal que ahora vemos como a más niñas practicando deporte, pero yo también creo que más, o sea, antes de ver si tenemos referentes a nivel profesional, es que yo creo que o sea, que al final ahora, o sea, hoy en día tenemos, yo creo que esto se está desarrollando, que nos queda mucho por recoger, pero a nivel también de las niñas, preguntarse qué podríamos hacer para que las niñas no dejen de hacer deporte. Es que tenemos ahí, yo creo que un problema, pero de base, no sé, cultural, arrastrado desde hace mucho tiempo. Las mujeres, muchas veces se nos ha vendido que el deporte es porque es sano para tener un cuerpo bonito y eso tiene que cambiar. El deporte lo hacemos no solo por una salud física, lo hacemos por una salud mental, lo hacemos por una salud social, porque queremos hacer deporte y no se puede hablar de deporte masculino porque, claro, se nos ve que están muy fuertes, este es un deporte que normalmente se le atribuye a ellos y no, o sea, nosotras también podemos estar fuertes, nosotras también queremos pelear, nosotras también queremos luchar, tenemos que olvidarnos de esa imagen que se tiene de la mujer y que hemos arrastrado durante muchos años. Y de hecho yo creo que el deporte es una herramienta fundamental para conseguirlo, por eso yo estoy convencida y bueno, ahora si habéis leído un poquito la ley del deporte que ha salido nueva, va un poco en ese sentido. Hay que promocionar desde los colegios, desde las instituciones públicas, la igualdad de oportunidades para las niñas y promocionar el deporte. Pero el deporte, el fútbol, el balonmano y también la gimnasia rítmica. Es decir, a cada niña le gustará una cosa y cada una estará a lo mejor más especializada en una cosa, pero no nos podemos poner esas barreras. Entonces creo que eso es un problema de base, pero eso pasa con el balonmano y pasa con todos los deportes a los que les atribuimos esa parte de fuerza que han sido normalmente masculinos. Y ahí tenemos muchísimo trabajo, lo que pasa es que hay mucha gente implicada en esto. Entonces, bueno, a ver si poquito a poco vamos consiguiendo que las niñas hagan deporte de verdad. Luego Sí, bueno, yo también... aquí la verdad que os iba a decir, la situación es bastante utópica porque es al revés. O sea, yo le digo que es como Stranger Things, la isla va al revés del mundo y tenemos más niñas que niños, pero tanto a nivel de la liga como a nivel... O sea, yo, por ejemplo, llevo una escuela y en la escuela tengo 2 niños.
y tengo casi 30 jugadores. Pero claro, tienen otra concepción del deporte. Es como que aquí en la isla todo el mundo hace deporte, todo el mundo tiene la filosofía de la cultura del cuerpo. Y no te pasa a lo mejor, yo que vengo de la península lo noto más porque no te juzgan, ¿no? Como decía Raquel, que los deportes estos de fuerza, el estar más fuerte, menos fuerte, pues yo recuerdo, no sé vosotras, pero yo recuerdo estar haciendo deporte en el cole y por jugar con los niños a fútbol que me llamasen, marimacho. Y esto aquí es totalmente diferente. Te iba a decir eso, Judith, aprovechando que tú conoces muy bien el balonmano de base canario, siempre decimos que al final el programa y la estrategia y el plan es lo que da sus frutos. El otro día hablábamos con un especialista en gestión deportiva, con Jaime Gómez, y decía que él tenía la sensación de que desde muchas federaciones nacionales, no solamente balonmano, sino muchas, utilizan subvenciones para hacer programas o campus puntuales. Es decir, promociono un campus aquí con esta subvención, pública o privada, y se acabó. No hay un plan continuado para al final recoger los frutos a largo plazo. Y Navarra es el ejemplo que rompe toda la realidad española, porque tiene el 54% de licencias femeninas. Es la única región, la única federación territorial en España que tiene más chicas que chicos, y luego las segundas Canarias con 49% de licencias femeninas. Es que es increíble, o sea, aquí por ejemplo la liga femenina, yo te hablo de la cadete o la juvenil, en chicos hay, bueno, juvenil no hay, en cadete masculino hay 2 equipos y en infantil masculino igual, o sea, hay 2 equipos y es la realidad. No te sabría decir por qué, bueno, creo que sí. Aquí el fútbol es el deporte base para todo el mundo tiene fútbol en cualquier pueblo, pero no tiene balonmano. Y las niñas yo creo que ven una oportunidad de hacer otro deporte de equipo en el que participan tanto en ataque como en defensa, pueden estar jugando y cambiar y volver a salir al campo y estar en el banquillo, más dinámico, pero no es porque se haga una apuesta, como decías tú, bajo un programa nacional o territorial de apoyo al deporte femenino. O sea, no sé, y creo que sí que es para darle una vuelta porque programas como los que se hicieron cuando el Mundial masculino, de repartir a los colegios balones, de ir a hacer captaciones, enseñarles nuestro deporte, y a lo mejor no tanto en los colegios como sí en los institutos, debería de hacerse anualmente. Más datos. El otro día publicaba en Twitter Guille Franco, que es entrenador también de base, datos de la Federación Catalana. Y ya lo habíais dicho vosotras en la primera intervención. Es cierto que hay muchas menos jugadoras que jugadores todavía. Estamos hablando de un porcentaje de entre el 35 y el 45% según el sitio. Pero es que es increíble el bajón que pega en esos dos estamentos, como es el de entrenadores y el de árbitros. Datos de Cataluña, insisto. Entrenadores, 123 mujeres, 718 hombres. Y en árbitros, 46 mujeres, 273 árbitros. Claro, estamos hablando que es una sexta parte. Bueno, yo creo que aquí ya, como hablamos de otras edades, empiezan a entrar otras cosas, como el tema de la conciliación. Al final nosotros, bueno, igual que en el mundo laboral, tienes un techo de cristal. Entonces, y el deporte precisamente se ve, yo creo, más afectado por ello, porque ¿cuándo se hace deporte? Los fines de semana, por las tardes. ¿Qué hacemos con los niños? Nosotras nos hemos encargado toda la vida de los niños. Entonces, eso para una mujer es muy difícil decir, yo soy árbitra de balonmano y los fines de semana voy a estar fuera de mi casa. ¿Por qué? Porque en teoría nosotras somos las que cuidamos a los niños. Y eso es lo que tiene que cambiar, y por eso es un problema como o sea, estructural, o sea, cultural, lo que tenemos que ir cambiando poco a poco, el que se pierda esa visión de que la mujer tiene que quedarse con los niños, porque a nadie, a ningún hombre, entrenadores que viajan continuamente, se le pregunta, oye, ¿qué has hecho con tus hijos? Sin embargo, nosotras, cuando vamos de viaje, ¿cómo te apañas con los niños? Oye, pues tienen un padre, ¿sabes? Entonces yo creo que según vamos subiendo en ese sentido, tanto en la parte de directivas, de entrenadoras, que ya es una edad mayor, y árbitros, pues esa conciliación se va haciendo más difícil.
Entonces, lo tienen bastante más complicado. Yo creo que además a todo eso, como entrenadora, ya no como jugadora, que no puedo hablar tanto a lo mejor como Raquel, pero como entrenadora es que tampoco hay oportunidades y esto es una realidad. O sea, para mí, por ejemplo, que me ofrezcan un 50% al hacer el Master Coach, para mí es discriminación positiva porque yo no quiero que me des un 50%. Yo lo que quiero es terminar el Master Coach y poder tener opciones, aunque sea hacer unas prácticas en un club de nombre, pero no tienes. Yo en mi caso me tengo que conformar con irme a 2.000 kilómetros de mi casa a un club familiar porque es el único sitio donde me ofrecen un contrato a jornada completa y me ha dado la oportunidad de poder salir hacia adelante, pero no tengo un apoyo a nivel institucional, a nivel nacional o a nivel incluso de federaciones territoriales de potenciar a la mujer, porque mi sensación es que como entrenadora, cuando tú eres mujer, todo es cuestionable. O sea, todo lo que haces hay una cuestión detrás. Y es muy difícil progresar porque ya no es solo que te cuestionen hombres, es que hasta tus propias compañeras, no hay esa sororidad de yo me puedo sentir apoyada, yo me puedo llevar, imagínate mal, con Raquel, pero Raquel hace un estudio de balonmano y no somos capaces de diferenciar Raquel y Judith y Anne quieren apoyar el balonmano femenino. Entonces el problema es que entran tantas cosas en el cóctel de poder potenciar el balonmano femenino, es, es, es muy difícil. Y claro, es un tema, como le decía yo a Vicente, que podemos estar horas y horas hablándolo, pero creo que es algo que tiene que ir tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y también yo creo que hay una creencia o una, no sé, una imagen mental que, no sé, o sea, cuando imaginamos una entrenadora o una árbitra, siempre la imaginamos con equipos femeninos o pitando liga femenina. Y al revés, un entrenador entrenando un equipo femenino nos parece normal. Pero lo que decía Judith es que al final, cuando somos una mujer, yo creo que se nos cuestiona, ¿sabes? Una entrenadora de un equipo masculino, pero esto no es como conflicto de intereses, o sea, casi que es como, hola, yo creo que esto también es una mentalidad que tenemos que cambiar y yo creo que a veces también hay que vigilar cuando, o sea, queremos hacer esto de discriminación positiva, no sé si esto nos ayuda como mujeres. Entonces, o sea, yo pienso que al final, si una mujer es buena entrenadora, pues puede entrenar tanto los chicos que las chicas. Pero yo creo que los directivos hoy en día, si ven como el currículum de una mujer, van a pensar, pues meter a una mujer en un grupo de chicos y esto hay que cambiarlo, porque esto hoy en día, pues no puede ser que sigamos pensando esto. Y entonces yo creo que las propias mujeres, pues tampoco ellas se ven entrenando un equipo masculino o como las árbitras o sea, y yo creo que esto está cambiando en Francia. Ahora la mejor pareja son las hermanas Bonaventura, que arbitran en primera división masculina, pero sí, esto hay que luchar para cambiar esta imagen mental. Ahora que mencionas a las Buenaventura, Anne, que además ayer fueron protagonistas también en un partido del Mundial masculino, cosa que no es desgraciadamente muy habitual, pero ¿qué influencia creéis que tienen en este sentido de que haya menos entrenadoras y menos árbitras que jugadoras en cuanto a porcentaje con las referentes? Porque claro, al final, antes estaba Mayo, que era, bueno, era la jefa del balonmano español y sí que había ahí una referente, pero es que hace ya mucho tiempo que sí que obviamente hay entrenadoras en la élite, pero claro, a lo mejor como no han ganado 40 títulos, es como que no sirven de espejo, ¿no?, para el resto, y en el arbitraje ya ni hablamos. Es que ese es el problema, que te exigen tener esos éxitos. Y si no tienes esos éxitos, no te va a llamar, o sea, si ya es difícil que te llamen, no te va a llamar nadie. Es la realidad. O sea, yo te puedo decir, yo me hice el curso de entrenador nacional hace ya bastantes, unos cuantos años,
Y mis compañeros han tenido éxitos en Noruega, o sea, éxitos, perdón, han tenido llamadas en Noruega, Dinamarca, cuando en realidad el 90% de los que estábamos en el curso nacional no éramos nadie. Pero de las 5 chicas que hicimos el curso nacional, solo una ha tenido éxitos y ahora la han dejado colgada. Entonces, el problema es que si tú no tienes esos éxitos, o sea, te obligan, el ser mujer te obliga a tener muchos éxitos para tener oportunidades. Y no tener un referente es un problema, porque al final una niña de base se sienta a ver el mundial y es que por desgracia no va a haber a ninguna mujer llevando un equipo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Judith. Al final, los referentes son muy importantes. El saber que puedes llegar ahí, saber que puedes estar, saber que, bueno, pues a lo mejor cuando termine de jugar, que al final sueles estar vinculado, tengo la oportunidad de, me voy a plantear, ¿por qué no?, seguir este camino, que además eso facilitaría mucho las cosas si tú solo te dedicas a jugar al balonmano, porque luego hay un problema con las salidas de qué pasa cuando termina esto. Entonces creo que esa podría ser una salida muy importante para la gente que solo se dedica al balonmano. Pero claro, es que no te lo planteas, pero tú dices, ¿cómo voy a llegar yo ahí si no hay nadie? Sin embargo, si hubiese gente en los que tú te puedas fijar y es posible, pues quizás puedas seguir por ese camino. Y el problema también es en los equipos nacionales, porque es que tampoco tienes oportunidades dentro de los equipos nacionales si no son femeninos. Pues es un problema. Es un problema porque si o sea, yo tengo la misma respuesta ahora que cuando empecé a ser entrenadora, que me dijeron, ¿qué quieres ser? Y siempre digo, la primera entrenadora femenina en Asobal. Y te estoy diciendo que me saqué el título hace ya 4 o 5 años y seguimos sin evolucionar. Sí, sí, esto yo me acuerdo cuando con la asociación de jugadoras teníamos cursos, o sea, trabajábamos con el comité arbitral de la Federación Francesa y teníamos un curso especial para los jugadores o jugadoras que querían ser árbitra o árbitros y o sea, nos costaba un montón encontrar a jugadoras que querían participar en este curso. En cambio, los chicos era como, pues sí, después de como ahora, o sea, se está hablando en Francia de ser árbitro profesional, que sea una profesión, tuvimos muchos candidatos masculinos y también yo intentaba entender por qué las chicas no querían. Y pues es un poco todo esto, al final sí en Francia hay las referentes, las hermanas Bonaventura, pero tampoco es, o sea, casi que parece que es suerte que estén ahí y que no es suerte, es trabajo, es dedicación, pero yo creo que también lo que decía Raquel, yo creo que también ser entrenadora, árbitra, pues sí, corresponde a una edad que ellas nos dicen, mira, yo como jugadora y en Francia tienen la suerte de tener este convenio colectivo que hay como más respeto y más con el hecho de estar embarazada, de tener una familia, pero a nivel de entrenadora, de árbitra, pues ¿qué pasa? Si estás embarazada, pues te van a olvidar, ¿sabes? Yo creo que son muchas preguntas y yo lo que, por haber hablado con ellas, me decían, es como que hemos luchado toda nuestra carrera como jugadora y ahora estamos cansadas, ¿sabes? Estamos cansadas de esta lucha, hemos hecho lo que nos ha gustado muchísimo, pero ahora un trabajo normal y lejos de esto y es una pena porque, claro, como decía Judith, ojalá un equipo de primera división, que sea Sobal, que sea en Francia, en Bundesliga, tenga una entrenadora de un equipo principal. Otra cosa más, porque luego trataremos el tema del convenio, Anne, que tú conoces muy bien y además que me imagino que el objetivo de la asociación, Raquel, a largo plazo será conseguir algo parecido, crucemos los dedos, pero todo esto que estáis comentando también se extiende a los puestos directivos, es decir, a las posiciones de acción, ¿no? Al final, cuando las mujeres no pueden tomar decisiones, pues las toman los hombres, obviamente, y esto es bastante, bueno, antinatural, digamos, cuando sobre todo las consecuencias son para las protagonistas, que en este caso son las jugadoras, ¿no? Muchas veces a la gente se le llena la boca, pero luego la realidad es la que es, ¿no? Federación Española de Balonmano.
un presidente, que es hombre, de las 4 vicepresidencias, 3 son masculinas y una femenina, y luego entramos con una paridad, digamos, en la posición de vocales. Pero es que en la comisión delegada solamente hay 3 mujeres sobre 15 miembros, y en el consejo asesor, es decir, los presidentes de las territoriales, solamente hay 2 mujeres presidentas de territoriales de 20 que conforman el consejo asesor. María López Pérez, Castilla-La Mancha, y Samira Michiam, de Melilla. Claro, es que cuando las mujeres no pueden mandar, pues al final es mucho más difícil avanzar. Sí, esto es clave. Yo creo que también hay o sea, creo que las cosas están cambiando, al menos en Francia. Creo que en la federación han trabajado mucho para conseguir la paridad, pero no solo una paridad falsa, porque esto poner a nombres de mujeres, si no se involucran, pues no es muy eficiente. Yo me acuerdo cuando nosotros, o sea, aquí no sé cómo funciona con la asociación de jugadoras, pero en Francia teníamos puestos en la junta directiva de la federación, de las ligas, y entonces yo siempre decía a las chicas, a las jugadoras, que era importante porque éramos 2 trabajadores en la asociación y participábamos en las reuniones, pero tenía mucho más peso cuando, por ejemplo, se negociaba el calendario de la temporada, que una jugadora viniera con nosotros. Y yo me acuerdo el problema. Entonces, para los chicos, ningún problema. Ellos querían como luchar para no jugar después de Navidad. Ellos, ningún problema. Con las chicas teníamos un problema de implicación, y no porque tenían pereza, pero tenían este miedo, por ejemplo, porque en estas reuniones participa el seleccionador, entrenadores, presidentes de clubes, y ellas tenían miedo de votar como en contra de algo que su presidente iba a votar a favor. Y entonces, no sé si esto es más femenino que masculino, porque los jugadores, buah, les importaba un pepino esto pero era como, o sea, y no pasaba nada. O sea, que un jugador, si decía, no, yo no quiero jugar después de Navidad, que su presidente decía, sí, es que nosotros queremos llenar los pabellones, pues a la semana siguiente no estaba en el banquillo. Pero con las chicas había que decir, o sea, había que convencerles de, joder, o sea, tenéis peso, tenéis, o sea, también podéis tomar decisiones, y no pasa nada si no estamos de acuerdo. Entonces yo creo que hay este miedo a la, no sé, a como ser como la voz, o sea, que no está de acuerdo, que no está. Entonces, no sé, esto como cambiarlo. Yo creo que en Francia tenemos a muchas, o sea, algunas mujeres presidentes de clubes, la presidenta de la Liga Femenina también, que es una ex jugadora, Nodjalem Miaro. Entonces, estos sí que son referentes, y yo creo que esto, pues, y toman buenas decisiones. Entonces, o sea, yo no entiendo por qué no confiamos más en las mujeres en esos puestos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que si no peleamos, nosotras por lo nuestro nadie lo va a hacer. O sea, nosotras como mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, cada uno en nuestra parcelita, tú tienes que decir, aquí estamos nosotras y nosotros tenemos que pelear por ellos. Por ello, nadie, o sea, los hombres no van a venir a ponernos a nosotras ahí. Tenemos que pelear por esto, y como decía, bueno, nosotros ahora mismo desde la asociación, pues la idea es esa, y ser un colectivo fuerte. No vale con poner a 2 personas que, bueno, se vayan a pelear aquí porque no tienen ninguna fuerza. Nosotras como jugadoras tenemos que ser un colectivo muy fuerte, es decir, estamos aquí todas las jugadoras unidas, queremos conseguir ciertas cosas, serán unas o serán otras, unas se podrán, otras tardarán más, pero el pelear nosotras por lo nuestro, porque si no nadie lo va a hacer. Pero en esto, como ya os digo, como en todas las partes de la sociedad, somos las mujeres las que tenemos que dar un paso adelante, porque creo que podemos conseguir muchísimas cosas, y creo que ahora se nos está poniendo un poco de cara para dar ese paso. Hay que aprovecharlo y hay que pelear por lo nuestro. Yo creo que es fundamental, ¿no?, que haya representación femenina arriba, porque al final nadie mejor que nosotras sabemos lo que necesitamos o dónde están las carencias. Es como que te lo puedes llevar a cualquier ámbito. Es como una persona que tiene una minusvalía, nadie mejor que ellos van a luchar por
por cubrir donde pueda haber grietas. Entonces, en el momento que ya no hay alguien, o que decía Vicente, hay mujeres, sí, pero es que de esas dos mujeres que hay, una es la que está ejerciendo el puesto. Entonces, realmente a nivel territorial, por alguna razón, no te presentas o, sinceramente, se te quitan las ganas de presentarte porque es que sabes que no vas a tener, que vas a gastar muchísimo esfuerzo, dinero, salud física y mental para que al final nadie confíe en ti. A raíz de esto que argumentáis de que no hay mujeres que mandan y así lo dicen los datos, el otro día publicábamos en Twitter un vídeo de la final juvenil femenina del CESA donde enfocábamos al palco hacia el minuto 45 de partido, es decir, 15 de la segunda parte, y estaba prácticamente vacío en relación al inicio de partido. Y en el siguiente extracto de vídeo, minuto 51, bajaba Blázquez hacia el palco. No sé qué opináis de esto, no sé si tiene que ver también con un micromachismo fruto de que no haya mujeres dirigentes y que prefieren el catering a la final juvenil femenina. No sé si pensáis que esto lo hubiesen hecho con la final juvenil masculina. Todo vuestro. Bueno, yo tampoco conozco muy bien, o sea, no me atrevo a decir si lo harían con la masculina o no. Creo que han dado unas explicaciones que, bueno, que estaban preparando, no sé si la entrega de trofeos o no sé hasta qué punto, porque creo que tienes que estar dentro para poder juzgarlo. Por tanto, yo tampoco me atrevo a juzgar si lo hubiesen hecho con los hombres o no. Evidentemente todos estamos de acuerdo que tenemos que pelear todos juntos por esa imagen también. Creo que tenemos que dar, o sea, no solo es lo que hace, sino la imagen que proyectamos. Creo que ahí también tenemos mucho trabajo por hacer. Si no te ven, no eres nadie. Y creo que ahí también tenemos un campo que explotar, que no es nada fácil, ¿eh? O sea, creo que es muy complejo. Pero poquito a poco yo creo que tenemos que ir por esa línea. Yo, pues ya que he trabajado en la federación, no creo que se trate de elegir si la final femenina o la final masculina, pero sí que creo que habría que saber explotar un poco mejor los CESA, porque creo, bajo mi punto de vista, es la fiesta del balonmano base por excelencia y algo estamos haciendo mal cuando no logramos llenar los pabellones, ¿no? O sea, a lo mejor no estamos sabiendo llegar a los clubes de la provincia donde se genera, no estamos sabiendo ir a los colegios, pero claro, es que para todo eso hay que tener ganas de trabajar y de trabajar en ese aspecto sobre todo. Y en el aspecto femenino, pues desde luego que hay que cuidar los detalles. Anne, te voy a hacer una pregunta directamente porque al final tú tienes menos relación con el balonmano español. ¿Crees que estas dos respuestas han tenido un poco de ese temor a la reivindicación que tú comentabas antes? Lo digo porque realmente no lo digo por no juzgar la situación ni mucho menos, pero sinceramente que el presidente de la Andaluza justifique la ausencia de Blázquez porque estaba ordenando el protocolo de la entrega de medallas, a mí me cuesta creerlo, la verdad. O sea, que el presidente de una federación tenga que encargarse de organizar las filas de las federaciones, yo sinceramente no me lo creo, lo siento. Pero aparte de este debate, no sé, Anne, ¿cómo lo ves tú desde fuera? No sé si mi respuesta te va a gustar o sí, No, porque que no es cuestión de que me guste, joder, faltaría más, no quiero que suene así. Lo digo simplemente porque, hombre, al final es cierto que pero Raquel representa una asociación que tiene unas reuniones con federación y obviamente tiene que ser diplomática. Yo lo entiendo perfectamente. Te lo pregunto precisamente a ti porque a priori no tienes ninguna conexión con federación. No. A ver, es difícil de comentar sin saber exactamente el contexto. Lo que estoy de acuerdo es que la imagen no es bonita, o sea, pero que sea una final juvenil masculina, femenina, profesional, pues la imagen quedan, pues no exactamente, tampoco fea, ¿sabes? Y sobre todo con el puesto que tienen, pues yo creo que tienen como una obligación también es parte del papel, ¿no? De estar y de no... Claro que la justificación así
me parece un poco extraña, pero no sé, sería interesante. O sea, yo no quiero acusar ni de sexismo, ni de... Pero no sé si también, o sea, yo siempre digo, ser mujer y ser joven es lo más complicado. Entonces, competición juvenil, pues tampoco a lo mejor hay un interés muy grande. O sea, y esto es una pena porque al final es el futuro de nuestro deporte. Pero entonces no sé si se junta el hecho de que era una competición juvenil, si se junta el hecho de que era una final femenina, pues no lo sé, pero sí que no queda bien, esto seguro. Y otra cosa que también mencionas y que es un tema interesante para tratar es el tema de el cuestionamiento, ¿no? Hacia la mujer, tú lo has dicho, ¿no? Siendo joven todavía más, muchas veces se justifica o se intenta buscar justificaciones y se cuestiona siempre por qué ha llegado hasta ahí. No sé si tenéis la percepción de que ese señalamiento solo es desde el punto de vista del hombre hacia la mujer o incluso dentro de vuestro propio género. Para mí, Decíais dentro del antes, propio decíais antes género un hay. ejemplo y pongo otro. El tema de las árbitras, por ejemplo. No solamente tienen que soportar el rechazo, digamos, social, popular que tiene la figura del árbitro en el deporte, siempre, sino que luego encima vienen los machismos. Es decir, no solamente eres mala, sino que eres mala y tienes que irte a fregar, por ejemplo. Que eso al hombre no se lo dicen. Le dicen solamente que es malo. Bueno, yo creo que el machismo no solo está por parte de los hombres, o sea, esto es cultural de muchos años atrás, en lo que hay que trabajar y igual que no todos los hombres son machistas, o sea, hay muchos hombres feministas, o sea, que es que esto no es cuestión de que lo juzgue un hombre o una mujer, es una cuestión de que lleva arraigado muchos años en nuestra sociedad y hay que luchar contra esa visión que se tiene hacia la mujer y hacia el hombre, o sea, no se trata, yo creo que te juzgue un hombre o una mujer, o sea, en ese sentido yo creo que es lo mismo. Pero no piensas, Raquel, que a lo mejor deberíamos de darle una vuelta e intentar apoyarnos, o sea, no dar pie entre nosotras a ese tipo de juicios. Claro, efectivamente, pero es que esa es la pelea que tenemos. O sea, muchas veces somos nosotras mismas las que somos más machistas quizás que los hombres. Por eso te digo que es un problema de base, de educación y de cambiar esos roles que tenemos. O sea, yo me he sentido muy apoyada por hombres igualmente. O sea, no creo que sean los hombres los que más nos juzguen. O sea, creo que es un tema de todos. Pero es lo que decías, Judith, al principio, es que dentro de nuestro género el problema es que no sé por qué hay celos, hay como entre nosotras y no nos apoyamos, no hay yo creo que entre hombres es como, no se ven como competidores o a lo mejor entre mujeres, pero yo creo que no sé, es más, no sé si está vinculado con nuestro género, o sea, no creo que sea solo en deporte, pero sí que esto es una pena porque nos falta, pues no sé, cohesión, apoyo y al final, como dice Raquel, que hay hombres que nos pueden apoyar, mujeres, y a veces mujeres que no se apoyan entre ellas por X motivos que pueden ser celos y que cuestionan por qué una mujer está en este puesto, por querer estar en su puesto, pues es muy complicado, la verdad. Dice Lorena en el chat que ella ha sido de baloncesto y que ya en categorías de formación ha recibido comentarios de este tipo que comentábamos y que obviamente te quitan las ganas de seguir en la película. Pero bueno, os quiero plantear un último tema general. Venimos de hablar con Alexandrina Barbosa y yo le decía que ejemplos como el suyo deben servir para intentar avanzar porque en España no es tan habitual como por ejemplo en otros países de Europa como Francia, Dinamarca, Noruega, etcétera. Pero claro, es que una jugadora del máximo nivel internacional a mitad de su trayectoria deportiva sea mamá y vuelva a ese máximo nivel internacional... Rara avis, por lo menos en España. No sé, Raquel, como representante de la asociación, me imagino que esto se tendrá que regularizar desde el punto de vista legal jurídico.
Por supuesto, eso es uno de nuestra pelea. O sea, va a ser ese, porque es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres. Y ahora mismo creo que hay una base muy importante, que a esto le han dado mucha importancia en la nueva ley del deporte, que luego hay que especificar, porque bueno, la ley al final es un poco general, pero creo que nos da todas las herramientas y toda la base para pelear con ello. Y yo en este aspecto sí que estoy segura que de aquí a unos años se va a normalizar eso. Luego tiene que haber, o sea, no solo a nivel jurídico, evidentemente, que te tengan que seguir pagando o que te amplíen la beca o que no te quiten del ranking porque no compitas cierto tiempo. O sea, al final también es cuidarte. O sea, creo que como los profesionales de la actividad física y el deporte, los preparados físicos cada vez están más concienciados con el cuerpo de la mujer, cómo trabaja, empezar a prevenir pues ciertas lesiones, el cuidado del suelo pélvico, el recuperarte después de un embarazo, tener ese conocimiento de los fisioterapeutas también, el conocimiento de la mujer, cómo trabaja, cómo tengo que hacer para que vuelva a rendir, para que no tenga lesiones, para que no tenga problemas. O sea, yo estoy convencida, vamos, y en esto soy muy optimista en que vamos a avanzar mucho en los próximos años en este sentido. Pero sí que en esto tener referentes como Barbosa, como Escribano también, o sea, a mí me gustan esos ejemplos porque en Francia, que sea Barbosa, Escribano, nos ayudaron mucho también en denunciar lo que pasó en Nantes, un club que desgraciadamente conocen bien esas dos jugadoras, y también esos ejemplos, creo que esto también nos ayudó en Francia a negociar este convenio colectivo con la protección, con pagar el sueldo durante 12 meses. O sea, esto es un trabajo muy, muy importante. Es legal, por supuesto. Es también cambiar la mentalidad, quitar el miedo de que no sea un tema tabú, que entre una jugadora, su presidente, su entrenador, pues que esto se pueda hablar. Y yo creo que de ver que, o sea, esas jugadoras, o como en Francia tenemos a Cléopâtre Darleux, que es el ejemplo perfecto y hay más ejemplos de ver que pueden ser madres, que pueden volver a su mejor nivel. O sea, esto es muy importante y hay que comunicar, y tienen que ser, sí, embajadoras de esta situación para cambiar la mentalidad, para demostrar que sí es posible. No digo que es fácil, pero es posible. Y con esto y con la acción de la Asociación de Jugadoras, pues, o sea, esto es todo suma, y ojalá pues algún día sea normal, que ni lo tengamos que hablar, que subrayar. Que la lectura más positiva, ahora que lo estabais hablando, estaba intentando yo rememorar, ¿no? La generación de Silvia, Verónica Cuadrado, Jessica Alonso, Marta Mangué. Jessica Alonso ha sido madre relativamente poco, me refiero porque no es muy mayor, pero ¿cuántas de esas jugadoras? Yo conozco solo las españolas, perdona, Anne, ya me pilla, pero ¿cuántas de esas jugadoras han sido madres? Me refiero, madres durante su carrera deportiva. Y ahora, por ejemplo, creo que se está normalizando, ¿no? Que calculen mundiales y europeos con Juegos Olímpicos para preferir perderse una competición a nivel pues, europea sobre todo y no perderse unos Juegos Olímpicos. Creo que es una lectura positiva, ¿no? Que se esté normalizando tanto en balonmano como en otros deportes. Es lo más habitual a día de hoy. Yo creo ver a chicas, en este caso que es el tema, adaptando sus tiempos deportivos para formar una familia siendo jóvenes, ¿no? O en una relativa edad joven. La última, para ir terminando. Decid lo que queráis cada una. No sé si anheláis algún avance, si priorizaríais alguna medida concreta como deseo, como sueño, lo que queráis para despedir. Bueno, a mí se me ocurren muchísimas cosas, pero yo sobre todo creo que tiene que ser un trabajo no solo en una dirección, sino en muchas. Empezando desde los colegios, la educación en los colegios, apostar por el deporte femenino, romper esas barreras
y luego pues siguiendo por clubes y luego a nivel nacional, que muchas veces hablamos pues a nivel de selección los éxitos, pero hay mucho trabajo abajo, mucho trabajo detrás, y yo sé que diría que a las mujeres que den un paso adelante y que cada uno en nuestra parcela, unas serán en su club, otras desde la asociación, otras desde su puesto de marketing, otras en una directiva, que demos un paso adelante y que creo que estamos en un momento muy bonito en el que se nos está permitiendo dar esos pasos y no podemos perder esa oportunidad. Yo en relación a lo de Raquel, que intentemos, ¿no?, cuidar un poco más el diálogo hacia, hacia nosotras mismas y hacia nuestras compañeras, de empezar a verlas, ¿no?, como compañeras y no como rivales. Y como reflexión, te diría que le diésemos una vuelta que nos dé tanto miedo, ¿no? Lo que podamos llegar a decir, que algo que nos afecta o que nos limita tanto, no nos puede dar tanto miedo a ser sinceros, honestos con las cosas que se están haciendo mal. Sí, sí, a mí también se me ocurren muchas cosas, pero sí, yo creo que la unión, o sea, yo creo que por un lado, como decía Raquel, cada uno en su parcela puede hacer algo y es como, yo siempre digo, es como con el planeta. Siempre decimos, no, pero es que ellos, no sé qué, no, pero tú ¿qué haces? Tú también. Y yo creo que cada una y cada uno, porque no solo es algo de mujeres, nos lo tenemos que creer, que querer cambiar, porque a lo mejor pues el hombre tiene una niña, una hermana, o entonces yo creo que es algo de todos y al final de cambiar y no es, o sea, no somos rivales el deporte femenino, el deporte masculino. Entonces yo creo que hay que confiar, no sé si utilizar la palabra atreverse a confiar en las mujeres, porque no debería ser atreverse, pero ojalá, o sea, yo de verdad mi sueño es que dentro de 20 años no tengamos que hacer una mesa redonda sobre este tema, o sea, que luego yo creo que todo lo que estáis haciendo en Deporte 100% también es como ayuda y esto suma y no sé, ojalá alguien dijera, hostia, pero sí, ¿y por qué no cambiamos esto? Y yo creo que al final, pues las jugadoras que se juntan en una asociación, pues no es algo malo, es que no hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Es que siempre decimos, las sindicalistas, las que se quejan, las que no, a lo mejor quieren mejorar la situación y a lo mejor es del interés de todo el mundo, de la federación, de las federaciones regionales, de las escuelas, de los clubes. Entonces, yo creo que hay que quitar este miedo del otro, este miedo de las ideas nuevas y dialogar. Si esto también es importante, entender el otro, escuchar sobre todo. Y ojalá, yo soy muy optimista, entonces ojalá esto cambie en España y en otros países, por supuesto. Pues ahí quedan vuestras reivindicaciones. Anne, Raquel y Judith, que ha sido un placer, que creo que ha sido súper interesante el mensaje que habéis enviado y yo creo que haremos más debates de estos, más charlas para que al final, bueno, visibilizar directamente la realidad y las reivindicaciones que tenéis para mejorar vuestra figura en el mundo del deporte en general y del balonmano en particular. Ha sido un placer. Miles de gracias a las tres. A ti. Gracias a ti.